Gracias por recordarlo, gracias por recordarlo. Ya, ahora lo estoy grabando. Entonces, yo aquí hago una pregunta. ¿Qué podría afectar a las variables de, de un universo que en realidad sobre lo que yo estoy recibiendo, lo que yo ya recibí y que voy a utilizar, no es mucho lo que puedo hacer? O sea, puedo aceptar o rechazar en función de la QL que yo establecí con mi proveedor o de las no conformidades que yo no le voy a aceptar a mi proveedor y por lo tanto, obviamente le voy a devolver el producto. Me explico, si una etiqueta tiene que indicar según el país de destino, así pero en forma explícita, que el contenido puede afectar si la mujer está gestando, y no le colocaron a la etiqueta esa leyenda, entonces yo le voy a devolver todo el paquete de etiqueta y todas las etiquetas que me haya mandado, porque no tienen la leyenda. Es inaceptable, porque a dónde va no me lo van a aceptar. O sea, está claro que ese es un error del fabricante. Distinto sería que a lo mejor si esa etiqueta tiene código de barras, un porcentaje de los códigos de barra de las etiquetas estuviesen mal impresos y por lo tanto tuviesen líneas con un mayor o menor grosor, que para el lector de barra va a significar que lo que se va a leer es un producto distinto del que está indicándose, porque según la intensidad, el ancho de la barrita es lo que el lector puede discriminar. O sea, si ese es el error, a lo mejor es más difícil detectarlo. Pero si estamos hablando de una leyenda que tiene que estar explícita y no está presente, ocurre lo que dice Taguchi. La calidad va a ser siempre medida por aquel peor daño o la mayor pérdida que puede causar el producto en la sociedad. Es decir, los productos generan un daño social, en el sentido de que nosotros somos la sociedad que en definitiva discrimina, y discrimina por la vista, y por lo tanto cuando estemos frente a un producto, si el producto nosotros lo vemos dañado, roto, manchado, corrido, que le falta un pedazo, que es ilegible, no lo vamos a llevar, no lo vamos a tomar de la góndola. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos presintiendo o sintiendo como consumidor que ahí hay un problema, que ahí hay un defecto. Entonces, el control de proceso, tal como lo indica Taguchi, porque son palabras de Taguchi, se ocupa de vigilar la calidad mientras se produce el producto o servicio. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes vigilan la calidad mientras el producto se embotella. Cuando estoy hablando de embotellado o de envasado. Ustedes controlan todo el proceso de vinificación. Ustedes mejor controlan desde más atrás aún, desde el proceso de campo, del tratamiento de campo. Bueno, si van a ir hasta esa línea, desde los procesos de poda, los procesos de plaguicida, los procesos de maduración. Bueno, si van mientras más atrás vayan, mientras más al origen vamos, obviamente vamos a encontrar otros procesos. Pero si nos metemos en la línea de envasado o de embotellado, ahí los elementos a controlar son bien puntuales. Llenado, por una parte, taponado, donde vamos a controlar el tapón, capsulado, etiquetado, encajado, paletizado en las cajas, el envolvimiento con el film de esos palets, traslado del palet a bodega de producto terminado para su posterior logística de transporte. Los objetivos típicos de los planes de control de proceso, insisto, esto lo señala Taguchi, son proporcionar información oportuna sobre si los artículos producidos en ese momento cumplen con las especificaciones de diseño y detectar cambios en el proceso que indiquen que es probable que los productos futuros no cumplan con esas especificaciones. Es decir, nosotros cuando estamos controlando un proceso, estamos controlando variables del proceso. Lo que Taguchi nos dice es, usted tiene que ser capaz de detectar cambios en el proceso.
Pero más que detectar los cambios, que significa estar frente a la no conformidad, que Taguchi no habla de prevenir. Taguchi dice, usted detectó el proceso no especificado, es decir, está frente a un requerimiento que no se está cumpliendo, usted está frente a una no conformidad. Cuando usted está frente a esa no conformidad, lo que usted tiene que hacer, dice, es deténgase, analice lo que está pasando, porque lo más probable es que los productos que vengan de aquí en adelante puedan tener un comportamiento que usted no espera y por lo tanto ese producto no va a cumplir con la especificación que usted necesita que se cumpla. Eso es lo que dice Taguchi. Entonces, Taguchi nos está indicando que las estadísticas o que el control de proceso nos vaya a permitir generar condiciones de predicción, de predictibilidad. Yo no he sido capaz de predecir en 30 años lo que va a pasar en una máquina en la hora siguiente. Lo que yo puedo predecir, o lo que yo puedo prevenir, es que, dados ciertos comportamientos de la máquina, dados ciertos comportamientos variables del proceso, yo puedo indicarle, como lo vamos a ver a continuación, si el proceso es dinámico, se está moviendo, igual que usted. ¿Usted cuántas horas lleva trabajando desde que llegó a la planta? Lleva por lo menos 6 horas con la cabeza metida en las líneas. 6 horas. Usted está tomando decisiones por las 5 horas anteriores. Y quizás en este minuto está tomando decisiones por lo que pasó en los últimos 15 minutos. Entonces, usted es un proceso absolutamente dinámico respecto de las decisiones que va a tomar. Usted no se acuerda a lo mejor lo que pasó cuando recibió el turno en la mañana, cuando llegó a la empresa a las 7 u 8 de la mañana, cuando inició su día laboral. Porque eso ya es histórico, pero está tomando decisiones en función de todo lo histórico que pasó. Incluso ha tomado decisiones de paralizar procesos o de aumentar la velocidad de determinados procesos. Usted ha determinado cambiar un producto por otro. Usted ha determinado la modificación de algo, de alguna especificación técnica. Porque usted es una persona que evalúa en función del producto que se produce, tal como lo indica Taguchi, en el momento en que se produce con la información oportuna de ese producto en ese minuto. Eso es lo que dice Taguchi. Y si usted se acuerda del modelo Taguchi, que lo vimos en la clase 4, cuando uno ve la curva de Taguchi, dice, si usted se mueve una botella antes o una botella después, eso tiene un costo adicional. Porque para Taguchi la calidad es una función parabólica que tiene un vértice, y el vértice es el único punto que tiene el menor costo. Él no dice que tiene costo cero, dice que tiene el costo más bajo. Pero una botella antes de ese costo más bajo es un poco más alto. Y una botella después de ese costo más bajo es un costo más alto. Eso es lo que dice Taguchi. Ahora, Taguchi es un teórico, como lo soy yo. Yo no estoy envasando como lo está haciendo usted. Yo puedo entender lo que puede estar ocurriendo, pero yo no estoy ahí, pues yo no sé el que tiene que tomar la decisión en el momento, en un minuto. Siga. ¿Dónde se me metieron mis flechitas? Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros es el muestreo aleatorio simple, que es la técnica de muestreo en que todos los elementos que forman el universo, entendiendo que usted ya entiende que el concepto universo era el pallet con todas las botellas, donde hay diferentes moldes, donde cada molde va a representar una población y donde la muestra va a tomarse del universo, y que por lo tanto están descritos en el marco muestral. Tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Ese es un muestreo aleatorio. Ahora, si el fabricante de botella, el fabricante de etiqueta, el fabricante de tapones procedió como procedemos todos los seres humanos normales, en función de usar un concepto estadístico conocido como el que estamos revisando, entonces lo más probable es que el muestreo haya sido aleatorio y haya sido simple. Porque los otros tipos de muestreos son un poco más caros. Este es el más barato.
Cuando se realiza es el más barato. Porque cuando yo le pongo intención a las cosas y empiezo a separar, que usted tuviera que separar todas las botellas de un pallet de un determinado molde para luego embotellarlas, y efectivamente se le produce el rompimiento en el porcentaje que se le produjo en una línea normal, usted puede decir, el molde el que está fallando. Pero eso es caro. Eso significa HH metidas en la selección de la botella, HH después en el proceso prototipo, digamos, el análisis de ingeniería de calidad que usted pudiese hacer, pero eso es costo, eso no es gratis, eso tiene un costo de todo, de botella, de producto, etcétera. Y obviamente que si se va a dejar lo bueno para vender, fantástico. Lo que no se va a vender es lo que se va a romper. Entendiendo esto, lo que nosotros vamos a tener es lo que se denomina un muestreo discrecional. O sea, vamos a hacer un muestreo a discreción. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ya cuando yo conozco y tengo el comportamiento de la variable, tal como ustedes indicaban en un ejercicio que hicimos después de que terminó la clase y que nos quedamos conversando, si yo ya excedí el AQL del proveedor, entonces el universo de botellas que quedan por envasar, yo a ese universo de botellas, yo ya le tengo una cierta intencionalidad. Yo no puedo decir que estoy mirando a las botellas como si no fuese a pasar nada. Yo ya tengo claro que en ese montón de botellas que quedan, en ese universo de botellas que quedan por envasar, muchas de esas botellas se van a reventar y van a incrementar el proceso de rotura, van a incrementar el proceso de pérdida. Ya no estoy siendo imparcial, estoy siendo absolutamente parcial. ¿Por qué? Porque usted tendrá, como lo digo acá, la duda o incertidumbre respecto de la variable que está produciendo el rompimiento. Yo le llamé aquí resistencia. Por tanto, en esa intencionalidad usted va a tener, si va a hacer un muestreo en ese minuto de las botellas que quedan por envasar, eso va a ser un muestreo discrecional porque usted va a medir variables que pueden justificar el rompimiento de la botella. Y el número 2, asumir que lo que queda del lote está defectuoso. Y simplemente devolvérselo al productor. Es decir, sabe, mire, usted excedió el AQL que conversamos, ¿ya? Usted dijo un 10%, yo llegué al 14% y no puedo seguir rompiendo más botellas, así que todo lo que queda aquí yo se lo devuelvo. O asumir el riesgo de continuar y que se vuelvan a producir. ¿Por qué? Porque si usted va a estar en la población, y ahí marqué al investigador, que puede ser usted, el controlador de calidad, la parte de operaciones para entender el fenómeno, si usted tuviese la habilidad para poder detectar en esa población todas las botellas de un mismo molde, como ya discrecionalmente identificado como el causante de la rotura, usted los puede retirar. A lo mejor usted al retirarlos va a disminuir la probabilidad de rompimiento, aun cuando va a seguir existiendo. Porque si nos vamos a la diapositiva anterior, si nos vamos a las campanas que vimos, todas las Profesor, una campanas... duda. Sí, por favor. Lo que pasa es que usted me dice ahí el tema del universo, en este caso de las muestras que tengo, pero si yo eso lo traslado a lo que nosotros hacemos en la producción, por dar un ejemplo, Sí, nosotros sí. acá podemos producir una orden de 70.000 botellas. Ajá. Entonces, dentro de esas 70.000 botellas, yo tengo una AQL que está definido, en Sí, donde por el AQL que nosotros podemos definir, por el defecto que nosotros podemos declarar, por dar un ejemplo, por el tema de la fractura de vidrio, que tenga un 1%, una calcinadura. Usted me dice que si yo supero el AQL, pero para mí superar el AQL dentro de una producción tan grande me generaría más problemas que tomar la decisión de poder sacar la botella de la línea, por dar, no sé, por un poco explicar un poco el tema. Porque si el universo yo lo puedo acotar al
palets que yo estuve utilizando en la línea y verificar más o menos la fecha o la trazabilidad de los palets que estoy utilizando en la línea, poder acotar el universo a ese margen. Perfecto. O sea, Eso es un muestreo discrecional. también va a ser ¿Viste? como un muestreo discrecional. Claro, claro, si tú lo estás diciendo. Tú acabas de dar, de dar el dato preciso. Acabas de aportar el conocimiento preciso. Tú dices, yo discrecionalmente estoy indicando que estos pales, o este pale, o este grupo de pales en particular que llegaban en determinada fecha, están con algún grado de problema y por lo tanto yo voy a actuar en función de ese detalle, de ese dato. Esa es una variable que no puedo dejar de reconocer, porque está yendo al concepto de el universo de botellas, lo transformaste en una población de botellas. Eso, ¿Te eso fijáis? Es el punto. Por eso que aquí yo no hablo de universo, hablo de una población. ¿Te fijas? Porque ya me entendiste que el universo son 10 moldes. Aquí en esa población están constituidos los 10 moldes, pero yo ya identifiqué esos que son rojos, son el molde 4. Y están en unos pales que yo tengo previamente identificados. Empezó la rotura, yo digo, paremos. Esos pales tienen un problema, dejémoslo aparte, los vamos a seleccionar, los vamos a revisar, lo que sea, o los vamos a devolver. Esa es una discrecionalidad tuya. Pero tú ya diste con el factor. Por eso hablo de muestreo discrecional. No hablo de un muestreo aleatorio simple. Un muestreo aleatorio simple es darle la posibilidad de ocurrencia a todas las botellas de lo mismo. Y aquí tú estás diciendo, no, esto, bueno, la unidad es pales para ti, ¿te fijas? Pero podría ser pales, paquete, caja, lo que sea. No, no, no. Lo discrecional es cuando tú asumes, a priori, cuál puede ser el problema y dónde está el problema. Si fuese tan simple como que las botellas entraran con un color distinto, como los monos que aparecen ahí en la población de color rojo respecto a los azules, fácil, saco todas las botellas rojas. ¿Para qué las voy a meter? Se van a romperse. O tienen la probabilidad de rompimiento. Las saco. Pero como lamentablemente todavía no hemos inventado esa máquina, la vamos a inventar, acuérdate, esa máquina la vamos a inventar. Quizás estamos a un mes de que se invente, o un año, pero se va a inventar una máquina que te va a poder, tú le vas a poder dar las variables de lo que está ocurriendo y la máquina con inteligencia artificial te va a decir, esas botellas que vienen ahí vienen todas malas y te las va a sacar. O con una alta probabilidad de fallar. ¿Por qué? Porque las va a mirar con un ojo electrónico, las va a mirar con una inteligencia distinta a la nuestra. Nosotros actuamos generalmente a posteriori. Es muy difícil que actuemos a priori. Siempre actuamos a posteriori, actuamos después de, no antes de. Bueno, pero eso es una política que uno tiene y uno entiende que no tiene por qué las cosas funcionar como yo quiero. Y aquí viene el concepto, porque yo me embalo y no mido el tiempo. La capacidad de un proceso estático estará determinado por alfa y beta. Esa alfa me quedó así porque agrandé la letra, porque ese es un alfa, ¿ya? Yo tomé una perfecta alfa, pero cuando agrandé la letra me quedó así como A, ¿ya? Pero ese es alfa y beta. Fíjese lo que aparece ahí. Ahí está la mitad de una población normal, ¿o no? Esa es una campana, pero solo que es media campana. Y fíjate que la probabilidad de aceptación es 1 cuando donde está el 0, ahí tendría que ir el promedio. Cuando el promedio, ¿te fijas? Es igual a la especificación técnica y todos los productos cumplen con la especificación técnica, la probabilidad de aceptación es 1, o sea, 100%, porque cumplen con la especificación técnica. En la medida en que yo me voy alejando del promedio, con el nivel de aceptación de calidad, fíjate que el nivel de aceptación de calidad, que podría ser perfectamente mi capacidad de proceso, coincide con el riesgo del productor. ¿Y cuál es el riesgo del productor? Alfa. Fíjate que hay un área ahí, ¿te fijas? Ahí está marcado por las contraflechas, dice alfa igual riesgo del productor.
Pero si uno proyecta esa área hacia la izquierda, visto de frente, la probabilidad de aceptación podría ser entre, no sé, a lo mejor un 90 o un 80 y algo por ciento y el 100%. Es decir, si se da el nivel aceptable de calidad, el nivel aceptable de calidad que yo tengo como productor, yo estoy corriendo un riesgo. Estoy corriendo un riesgo. ¿Qué riesgo estoy corriendo? Estoy corriendo el riesgo de que puede haber un porcentaje de defectuosos, como figura en el eje X o en la línea horizontal, que me va a dar el llamado promedio tolerable de defectuosos. Un límite promedio tolerable de defectuosos. O sea, un proceso tiene un AQL, un nivel aceptable de calidad, y tiene la posibilidad de generar promedios tolerables de defectuosos, es decir, productos que van a estar dentro del más menos 3 sigma, aquí estaría el 3 sigma, en el PTDL sería el 3 sigma, que están dentro de la capacidad del proceso. Pero si están dentro de la capacidad del proceso, ¿te fijas? Cumplen con las especificaciones, ¿ya? Por eso se llama tolerable de defectuoso, límite promedio tolerable de defectuoso. Yo puedo soportar esos defectuosos. ¿Fija? No es menos cierto que ahí no se termina la campana continúa hacia la derecha. Hay áreas sobre el PTDL. Y si saco una muestra al azar y me salen unidades en la muestra que son defectuosas y exceden mi nivel aceptable de calidad, entonces yo voy a tener que rechazar todo el lote de producción porque la muestra dio mala cuando el lote es bueno. Eso significa el riesgo del productor. Rechazar todo un proceso porque la muestra es mala en circunstancia que el producto es bueno. Pero yo tomé una muestra y voy a aceptar lo que la muestra me dice. Entonces, este concepto es un concepto absolutamente estático, porque yo estoy definiendo a priori la aceptación y el rechazo. A priori. No es dinámico. ¿Ya? Esto no tiene que ver con la dinámica del proceso, esto ya se produjo. Y aquí estoy generando la curva de calidad o la curva operacional de manera postproducción. Y en ese sentido, el riesgo del productor, y aquí está la misma figura, ¿ya? Perdón, que está acá, está aquí, solo que acá está tomado de la norma. La norma que habla de riesgo del productor es la NSH 2420 parte 2 o equivalente internacional ISO 3534 parte 2. Pero es exactamente lo mismo. Solo que la probabilidad de no aceptar un lote, de acuerdo a un plan de muestreo dado, cuando el nivel de calidad del lote o proceso o la fracción de no conforme tiene un valor aceptable de acuerdo al plan utilizado. Por ejemplo, el nivel de calidad aceptable AQL. Es decir, ¿cuál es mi riesgo como productor? Que se me rechace un lote porque la muestra es mala cuando el universo es bueno. Y eso forma parte de las probabilidades. Si voy a determinar que mi proceso se comporta de manera normal en función de una curva gaussiana, tengo que estar dispuesto a aceptar la probabilidad de C igual 0, C igual 1, C igual 2, C igual 3, es decir, número de defectuosos presentes en la muestra. ¿Y cuál es el punto de riesgo del productor?
en esta curva característica operativa, el punto de riesgo del productor, fija, está justamente en aceptar, aquí, en este punto, fija, aceptar que la calidad del riesgo del productor no la estoy controlando. Es decir, que hay variables del proceso que yo no estoy controlando. Un poco yendo al ejemplo que hemos estado dando, un molde que no está funcionando adecuadamente, a lo mejor en la refrigeración, a lo mejor por alguna razón extraña, el agua que está entrando al molde no tiene el caudal pertinente y por lo tanto no está enfriando el molde en la transición de calor que este debe tener y por lo tanto está generando una fragilidad porque entró la misma masa de vidrio, pero la masa de vidrio entró más caliente o quedó más caliente, pasó al horno más caliente o más fría, generando condiciones de estructura atómica de la estructura del vidrio que va a generar la posibilidad de la fragilidad. Eso es lo que está indicando. Que yo no soy capaz de controlar las variables del proceso. Entonces, si yo estoy entre el punto de riesgo del productor, PRP, y el punto de riesgo del cliente, CRP, es donde tengo la flechita en este minuto, hay toda un área, toda esa área que queda ahí, es un universo de productos. Como esto es equipolar, hay que pensar que hacia el otro lado se está moviendo en la misma curva. Solo que si estamos hablando de resistencia a la rotura, aquí me está indicando que hay producto que tiene más resistencia. Se me perdió la flecha. ¿Dónde anda mi flecha? Ahí está la flecha. Aquí hay un área donde la rotura es mayor de la esperada. O sea, la dureza es mayor que la esperada. Por lo tanto, puede tener comportamientos distintos en cuanto si hay más grosor, más espesor, a lo mejor el problema no va a ser rotura, pero va a ser llenado. A lo mejor, si estoy llenando por gravimetría, por masa, la válvula va a cortar asumiendo que llenó hasta la altura deseada, pero no consideró el exceso de peso de la botella. Por lo tanto, esos 2 gramos más de la botella significó 2 gramos menos de vino en la botella. Si por gravimetría, por masa, está llenando. ¿Fija? Entonces, lo que puede ser un problema de no rotura puede ser un problema de llenado. Entonces, esas son consideraciones que hay que tomar en cuenta. ¿Fija? Y la calidad del riesgo del productor PRQ, ¿se fija? Está en relación básicamente de conocer un nivel de calidad de un lote en donde mi proveedor o mi cliente, ¿se fija? Generan condiciones distintas de trabajo. Si yo genero como cliente un AQL entregado por el productor, eso dice riesgo del productor especificado, y yo me voy a basar en el riesgo del productor especificado, yo debiese esperar una determinada característica del producto, una determinada pérdida, por decirlo así. Sin embargo, mi proceso no se está comportando, o mi proceso se está comportando como se ha comportado siempre, pero el producto con el cual yo estoy trabajando no tiene el comportamiento habitual. Pero yo le creo al proceso del cliente, le creo al AQL que me entregó el proveedor. Entonces, aquí se produce un concepto que se llama calidad del riesgo del producto, que es una variable distinta. En el concepto del riesgo del cliente,
Usted es cliente. Usted como cliente. No como el productor que está llenando y está generando el problema de la altura llena. Usted es el cliente. La probabilidad de aceptar un lote o un proceso con un plan de muestreo dado cuando el nivel de calidad o la fracción no conforme tiene un valor que según el plan es no satisfactorio, por ejemplo, un nivel de calidad límite. ¿Qué significa eso? En palabras simples. El riesgo del cliente es aceptar un lote de producción porque la muestra le dice que está cumpliendo. Sin embargo, parte del universo es defectuoso. No voy a decir todo el universo es defectuoso, sino que una gran parte de ese universo es defectuoso. Pero la muestra que se tomó supuestamente bajo todas las condiciones de muestreo aleatorio, o sea, al azar, no se sesgó la muestra, fue un muestreo aleatorio simple, donde todos tuvieron la misma probabilidad de ocurrencia, no detectó el producto defectuoso. Hubo defectuosos en la muestra. No es que a lo mejor no haya habido, hubo defectuosos. Pero no hubo suficiente defectuoso como para decir, este universo hay que reprocesarlo porque no cumple con la especificación. La muestra cumple con la especificación. Acepta el lote, aun cuando el lote contiene una proporcionalidad mayor de defectuosos que el que usted espera. Entonces, la probabilidad de aceptar un lote o un proceso con un plan de muestreo dado, es decir, un AQL determinado, cuando en realidad tiene un valor que según el plan es no satisfactorio. Por ejemplo, nivel de calidad límite. Es decir, cuando yo estoy hablando de un nivel de calidad límite, estoy hablando de más o menos 3 ciclos. Y el AQL es la capacidad que tengo yo de aceptar, fija, producto que no cumpla con los requisitos que están dentro del universo, pero que yo discrecionalmente puedo aceptar porque entiendo que el proceso productivo tiene variables que pueden, de alguna manera, perjudicar determinada característica del producto. Dureza, resistencia, etc. Pero también está sujeto al punto de riesgo del cliente. Eso significa que efectivamente usted aceptó el producto, como usted lo indica. Usted está introduciendo la variable a su proceso de envasado. Usted tiene una característica de aceptabilidad de la rotura, o de la etiqueta con algún problema, o del tapón con alguna variable que no está cumpliéndose, en cuanto a altura, o diámetro, o la cilindricidad o el formato geométrico del tapón. Pero lo acepta. ¿Cuál es su punto de riesgo de cliente? Que se exceda. Usted, habiendo aceptado ese error, habiendo aceptado esa no conformidad, exceda el límite de lo que usted, o la probabilidad que usted tiene para seguir con su proceso operativo. Y obviamente, la aceptabilidad de un punto de riesgo del cliente, técnicamente el cliente es demasiado bajo. O sea, yo siempre se lo digo a las empresas que hacen análisis de esto. Si yo puedo aceptar que un lote de productos tenga un 1% de defectuoso, o sea, 1 cada 100 va a ser malo. El problema es que si yo voy a aceptar 1 de cada 100 en 1000, entonces voy a tener 10 defectuosos. Ahora, si salen en línea y me aparecen los 10 defectuosos en los primeros 10 productos utilizados, yo voy a decir, bueno, ¿qué pasa si aparece un 11avo, un 12avo? ¿Rechazo? Ese es mi punto de riesgo al cliente. Y eso es lo que le pasa a usted. Y eso es lo que yo he evidenciado con las conversaciones que yo he tenido con ustedes. Ustedes exceden en su punto de riesgo cliente.
Uno, por la dinámica propia de su proceso y por la variable que les digo, o sea, la incertidumbre de establecer que lo que viene detrás, usted no puede asegurar que va a seguir dando el mismo problema. No se tiene esa capacidad, no tenemos esa capacidad los seres humanos. Eso va de la mano con el concepto de calidad del riesgo del cliente. Cuando usted especificó un riesgo, y obviamente cuando usted especifica un riesgo, necesariamente usted autoriza, por así decirlo, a su proveedor, entre comillas lo autoriza, o usted se autoconvence de que efectivamente es imposible que todo lo que le vendieron venga bueno, que seguramente algo va a salir mal. El punto está en que usted no sabe en qué minuto el producto que viene está con qué característica o con qué condición de calidad. Eso es lo que está indicando la calidad del riesgo del cliente. Calidad del riesgo. ¿Ya? No es un riesgo de la calidad, sino que es calidad del riesgo. O sea, qué tan confiable es el riesgo. A usted le dijeron que había un 2% defectuoso o un 1% defectuoso. Bueno, ¿cuál es la calidad del riesgo del cliente? Creer en ese 1%. Que va a tener siempre un valor menor al 1%. Es lo esperado. Pero si llega al 1%, que no sobrepase el 1%. Ahora, si usted está embotellando y tiene el 1% de 100, es un producto defectuoso. Ese es el 1%. Si usted ya tuvo un producto defectuoso, usted debiese confiar en que las 99 unidades que van a venir a continuación no van a fallar. O si usted va en la unidad número 51 y ahí rompió, usted tiene claro que las 49 restantes no van a romper, porque ya rompió la fracción que usted, de alguna manera, indica o asume qué es lo que va a pasar. Eso se llama calidad del riesgo del cliente. Usted sabe que está tomando un riesgo, pero está tomando un riesgo basado en la confianza que le da que ese riesgo generalmente se cumple, o que es menor. Hablemos un poco de los procesos dinámicos. Cuando usted está hablando de un proceso dinámico, está hablando de un proceso que está sujeto a la variabilidad dinámica de la operación. En donde aquí la variable que usted no controla es la variable velocidad, o si la controla, lo que no controla es la variable tiempo. Velocidad en el tiempo. O sea, mantener la velocidad, mantener la capacidad que tiene el proceso de no generar defectuosos en una línea de tiempo continua. Ahora, ¿de qué depende un proceso? Un proceso es multifactorial. Usted que está ahí viviendo todos los días en la condicionante de su proceso, de sus procesos, de más de una línea de envasado, en donde cada línea podría representar un universo independiente del otro, con a su vez universos de botella, poblaciones de moldes y muestreos respecto de los moldes que usted lo está haciendo, o de esa población. Si no, usted está asumiendo lo que los japoneses denominan el concepto de just in time, es decir, usted está recibiendo la botella, la mete en la línea, asumiendo de que el productor ya le asegura a usted un nivel de calidad y por lo tanto usted no tiene que hacerle ningún control previo y usted simplemente la manda a la línea. Y usted confía en la calidad que le está entregando su proveedor. ¿Ya? No tan solo en el concepto de botella o el concepto de etiqueta, sino que también en el concepto del mismo producto vino. O sea, usted se cambió de estanque y a usted le aseguraron que el siguiente estanque que usted está llenando, o 7 estanques están alimentando 7 líneas,
y los 7 estanques son universos distintos, pero a usted le dijeron que era el mismo vino. Entonces usted tiene un único universo compuesto de 7 estanques. Entonces, ese proceso va a tener una dinámica de la bomba, del filtro, de la temperatura, etcétera. O sea, de la cantidad de tiempo que permanece el producto en línea. Que si usted tiene una detención de máquina, el proceso hacia atrás se detiene. Si usted tiene un proceso en que la máquina está funcionando regularmente o normalmente, como es lo que hemos estado tratando en esta transmisión de conocimiento, entonces, en todo minuto, producto, material, insumo, debiese ser el mismo. Y aquí, un poco lo que ustedes comentaban, o sea, un proceso dinámico es aquel que se desarrolla en el tiempo, donde la variable tiempo juega un rol importante. Es decir, aquí hay un concepto de continuidad, que la variabilidad propia dinámica del proceso, o sea, la variabilidad dinámica de los componentes del proceso, son los que le van a introducir la aleatoriedad al proceso. En el caso de lo que usted está mencionando, ahí hay una foto que a lo mejor a usted le es más familiar que a mí, donde técnicamente ahí hay una válvula de llenado. Ahora, esa válvula de llenado es una válvula que tiene una serie de componentes mecánicos, una serie de componentes neumáticos, una serie de componentes electroneumáticos o electrohidráulicos. Mientras más sofisticada es la válvula, más sofisticados son los mecanismos de control o de activación de la válvula. Por lo tanto, más son los microprocesos que están ahí funcionando para que eso actúe de una manera deseada. Ese es un proceso dinámico. Un proceso que tiene la variabilidad en el tiempo. ¿Ya? Va subiendo la botella en la medida que la válvula va llenando, llega a un tope, o baja la botella en la medida que se va llenando, llega a un tope. La válvula queda fuera de la botella continúa con un llenado, y viene otra botella, la válvula vuelve a entrar en la botella, vuelve a llenar. O sea, ese proceso es un proceso dinámico. Ese universo de botellas que está saliendo, esa población de botellas que está saliendo, va a tener una altura de llenado que se supone que es la misma. ¿Quién lo garantiza? Lo debiese garantizar toda la ingeniería en torno a esa válvula. Todas las variables que condicionan el trabajo de esa válvula. Desde la temperatura, los sellos de la válvula, la lubricación de esa válvula, la mecánica misma de esa válvula, los procesos de alimentación, de presión de aire, de presión de aceite, de presión, bueno, lo que tenga como funcionamiento. Puedo garantizar efectivamente que todos esos procesos siempre son los mismos, en todo minuto, que la presión de aire de las válvulas siempre es la misma, que su pulmón de aire siempre tiene bueno, tal como lo dice, es un pulmón de aire que mantiene la presión en línea que yo necesito para trabajar. O se para el compresor de pronto y baja el tanque de pulmón y se acaba el aire y se paran las válvulas. O tengo que cambiar un filtro de bomba. O sea, la capacidad de proceso operacional, aquí aparece una fotografía que está tomada de un texto del capítulo 1, conceptos básicos de calidad, donde quizás no se aprecia lo suficiente porque el color de la página no permitía una mejor nitidez, pero aquí aparecen diferentes comportamientos normales para una variable que están condicionadas por otras variables, como son los materiales, la maquinaria, la mano de obra, las mediciones, el medio ambiente y el método de trabajo. Cada uno de estos elementos tiene su propia variabilidad. Y eso es lo que va a generar de alguna forma
lo que yo voy a entender como la variabilidad. Y aquí eso está señalado de esta forma. Fíjese. Aquí yo tengo el límite inferior de la especificación. Y aquí tengo el límite superior de la especificación. Fíjese. Si yo tengo una capacidad de proceso mayor de 1, mire, los límites exceden mi condición de proceso. Está dentro. El proceso CP mayor que 1 está dentro de los límites. En la medida que yo voy subiendo, donde el CP es igual a 1, aquí el CP es mayor que 1. Fíjese que hay el vértice de color azul hace que la figura de la campana sea menor. Eso significa que está más centrado al promedio. Y en el CP menor que 1, hay productos que están quedando fuera del límite inferior y fuera del límite superior de la especificación. Entonces, ¿qué está significando esto? Fíjese, aquí esta es la variabilidad. Esta es la variabilidad. Y usted puede tener, si usted lo lleva a eso, a moldes, lo lleva a la máquina que generó la etiqueta durante el proceso de impresión, o al tapón que cortó el largo del tapón, usted aquí tiene que va a tener productos que van a estar dentro del valor deseado, productos que van a estar dentro de las especificaciones, pero no va a estar el proceso centrado, y productos dentro de ese proceso de fabricación que van a estar fuera de los límites que usted acepta como buenos y le van a generar defectuosos por defecto y defectuosos por exceso. Eso está presente en todos los procesos operacionales. Sobre todo en procesos como los que trabaja usted. Ahora, ¿cómo los controla? ¿Cómo controla usted un corrimiento de signo? ¿Cómo controla usted un corrimiento de la variabilidad? Cuando la dinámica de un proceso lo define como estable o inestable, es decir, si se centra en torno al promedio esperado o se recentra en un nuevo promedio por la dinámica o comportamiento de las nuevas variables que le introducen incertidumbre al proceso productivo. ¿Me explico? Yo creo que, fíjese en lo siguiente. Ahí tiene usted una carta de control. Si yo aquí dibujara la campana acostada, la campana tendría esa forma. Disculpen si fue mal. Y aquí usted puede ver un proceso centrado al promedio. Fíjese, centrado al promedio. Aquí está el promedio, línea central. Aquí está, se fija, mi más menos 3 signos. Aquí está. Y aquí está mi límite superior y mi límite inferior. El mismo proceso se recentra. Aquí está recentrado. Se centró en torno al 487. Fíjese. Aquí los productos están todos buenos, están dentro de las líneas segmentadas. Aquí no hay ningún producto malo, están todos dentro de las líneas segmentadas. Solo que está entre el límite central y el límite inferior. Se recentró. Esto podría haberlo tomado y haberlo colocado arriba. Está lo mismo. Y luego viene toda una dinámica en donde va a un alza, se sale, se corrige y se centra. Fíjese, y nuevamente, hasta que se vuelve a salir por debajo, si le doy a lo mejor el toque a la máquina, alineo la máquina, le doy la condición que la máquina requiere, aprieto un tornillo, suelto un tornillo micrométrico, aumento la presión, disminuyo la presión, aumento la temperatura, disminuyo la temperatura, o sea, aumento la velocidad, disminuyo la velocidad, lo que sea lo que haya hecho, a lo mejor lo vuelvo a recentrar y va a entrar dentro nuevamente de lo que es la variabilidad o la capacidad del proceso. Entonces,
yo puedo tener todo este comportamiento de la variable en el mismo producto entre el 0 y el 60. Estos pueden ser de 0 a 60 minutos, y fui controlando en la hora, o puedo decir de la muestra 0 a la muestra 65. Perdí nuevamente. ¿Y qué significa eso? Dentro de esta variabilidad dinámica del proceso significa proceso centrado al límite central, proceso centrado al nuevo promedio, y un proceso dinámico sin control centrado al promedio. Porque está centrado, fíjese, está centrado al límite central, pero no tiene control. De hecho, el 4 está con un círculo y el 5 está con un círculo porque están fuera de los límites, el 4, fuera de los límites de la capacidad, pero está dentro del límite superior. Sin embargo, el 5 está fuera de la capacidad y está fuera de mi límite inferior. O sea, definitivamente el punto 5 es un defectuoso. No sé. Si el proceso tiene esa capacidad en la gráfica de control, me está indicando la dinámica del proceso. Yo no he visto ninguna carta de control de ustedes. Quizás sería interesantísimo si ustedes pudiesen mostrarme alguna carta como para hacerme una idea de cómo hace el control de ustedes de las diferentes variables, para entender un poco más lo que ustedes hacen. Bueno, fin de la clase. Creo que ya estoy hasta también pasado de tiempo. Preguntas, dudas que ustedes tengan. A lo mejor hemos generado más dudas que certidumbres hoy día. ¿Dónde está el palito? Los voy a poner en modo... Aquí los veo a todos. Marco, ahora sí está hablando. Sí, le escucho. Estabas en mute, Marco, parece. sí, que con varias dudas. De hecho, me gustaría ver más adelante, efectivamente lo que estaba diciendo, tener un ejemplo gráfico. Acá, tener los datos real acá, no sé, una parte de llenado, etiquetado, focalizado a lo mejor algún FERT específico, tener todos los datos que se requieren para tener un ejemplo más gráfico. Hágamelo. Cuando dijiste el PTDL, el límite Promedio promedio defectuoso tolerable, ¿sí? defectuoso, ¿cierto? ¿Sí? Que el 3. Sí, correcto, el límite tolerable del promedio defectuoso, ¿sí? ¿Cómo establezco eso? ¿Pero cómo lo establezco? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Cada proceso, cuando son dinámicos, va generando sus defectuosos en el proceso mismo. ¿Ya? Ok. Entonces, usted hoy día tuvo a lo mejor en alguna línea o en diferentes líneas, diferentes tipos de... Hablemos de un único defecto que puede ser rompimiento. Usted hoy día tuvo una cantidad de rompimientos en un producto. Y el día anterior tuvo otro, y el anterior tuvo otro, y mañana va a tener otro. Cuando usted establece ese PDTL, o sea, cuál es su límite promedio tolerable de defectuoso, la norma define que usted debiese hacerle el seguimiento a cinco tiempos consecutivos. Es decir, si usted va a pasar durante toda la semana 5 días, durante estos 5 días usted debiese llevar esos registros y decir al final del quinto día, habiendo establecido, como le digo, 5 procesos iguales, bajo las mismas características o condiciones,
al término del día, término de esos 5 días, de esos 5 lotes, de esos 5 batches, de esos 5, bueno, la norma habla de 5 consecutivos. Bueno, 5 procesos consecutivos. Usted, ese límite de defectuosos, el peor límite que usted pueda obtener, ¿ya? Eso según la norma se transforma en su límite tolerable promedio de defectos. Pero tiene que tener ese estudio, 5 lotes que se comporten exactamente igual. Esa es la comparativa estadística. Ahora, si usted, la norma dice 5, porque la norma entiende que un muestreo tiene significancia estadística si es mínimo 5. Por eso es que se habla de 5. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene un producto que es carísimo y usted dice, no voy a esperar durante 5 lotes consecutivos de esto que es caro para sacar una idea? Ahí usted puede reducirlo. Lo mínimo es 2. Lo mínimo es 2. ¿Ya? Lo mínimo es 2. Y lo generalmente aceptable, o cuando los productos son caros, es 3. O sea, la norma dice 2, 3, bueno, 5. Ahora, si es un producto que, que, que no es caro, o que el costo puede ser, no sé, aceptable, y usted tiene más de 5 lotes, pues puede estar, no sé, 10, 15. La norma dice que hasta 25 lotes, usted lo puede considerar una muestra pequeña. Hasta 25 lotes usted lo puede considerar una muestra pequeña que tiene significancia estadística como muestra pequeña. Sobre 25, usted ya está hablando de una muestra grande. Y ahí cambia la significancia estadística. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas de una clase que yo te dije, cuando tú aumentas el tamaño del universo, lo que disminuye es la probabilidad de riesgo. O sea, encontrar un defectuoso en 5 unidades es mucho más alta que encontrar un defectuoso en 50 unidades. O sea, ahí hay un concepto de riesgo. Y como estas normas se mueven en función de analizar el riesgo, no tan solo de la probabilidad de ocurrencia de algo, sino que también de la presencia del riesgo. Porque riesgo está definido como la incertidumbre de que el próximo producto que tú tomes esté malo. Ese es el concepto. Tú no sabes si va a estar bueno o malo. Puede ser bueno, puede ser malo. Ese es el concepto de riesgo, la incertidumbre asociada al proceso, al producto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso que la norma habla de establecer la normalidad del proceso. Y ojalá 5 procesos que se comportan de la misma manera con el mismo producto, bajo las mismas condiciones, si hay un número de defectuosos, esos defectuosos divididos por el total me van a dar una fracción defectuosa. Yo se puede tener un día 2%, al otro día puedo tener un 0,5%, al otro día puedo tener un 0,7%, al día siguiente puedo tener un 3%. El peor defectuoso individual, el peor de ellos, el peor defectuoso individual va a ser tu nivel de calidad. Si tú tomas todos los defectuosos día por día y le estableces el promedio, tú vas a sacar, obviamente, estadísticamente, cuál es el promedio tolerable de defectos. Pero para eso tendría que hacer una revisión al 100%. No, 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 al contrario. Si usas la misma norma 44, tú puedes decir, en esta hora, suponte ahora, son un cuarto para las 5. Supongamos que tú vas a decir ya, a las 5 voy a hacer el estudio, entre las 5 y las 6. Una hora. Durante una hora tú tomas variables, temperatura, presión, qué sé yo, altura, lo que estés midiendo. Y la siguiente hora vas a hacer lo mismo. Entonces tú tienes universos más pequeños, poblaciones más pequeñas. Y de esa población sacas una muestra. Y esa muestra es representativa.
Si la sacas de acuerdo con las tablas representativas. Y tú la puedes extrapolar a 8 horas, a 10 horas, a 24 horas. No tienes por qué hacer todo un universo, no tienes por qué pasar todo un proceso. Oye, Marco, Sí, por favor. ya, perfecto, me queda claro. Y cuando tenemos, en este caso, un sistema de control, hablando de un inspector electrónico, ese inspector electrónico me va generando, por día, turno, como yo lo quiera segregar, ¿Ya? una cantidad X de defectos. ¿Yo también puedo analizar esos datos de esa manera? Sí, por supuesto. Es Por decir, supuesto. esto me está dando en tal producción, me dio... Sí, ahí lo único que tienes que cotejar, Álvaro, es que lo que es autómata, los datos de ese autómata que tú vas a considerar sean obviamente del mismo producto. Sí, claramente. ¿Ya? No cambies la variable, porque si estás usando botella blanca y después botella Burdeo, te va a cambiar la variable, peso, altura, tamaño, qué sé yo. Pero tienes que considerar los mismos elementos de juicio, bajo los mismos elementos. Ahora, lo que estás haciendo ahí, ¿te fijas? Es un análisis de tu proceso dinámico, pero lo estás mirando a la luz de un proceso que ya ocurrió. O sea, estás haciendo, como lo digo yo, estás haciendo anatomía forense del proceso, porque ya pasó. Pero te va a servir como un elemento histórico para el nivel de calidad que tú quieres aceptar para el siguiente proceso, donde vas a hacer lo mismo que ya se hizo, o vas a intentar hacer lo mismo que ya se hizo. Es absolutamente válido, absolutamente válido. O sea, si eso fuese para establecerle un juicio al fabricante de que lo que te está vendiendo es más malo de lo que te dice, es absolutamente válido. Absolutamente válido. Porque estás aplicando un concepto que es basándote en antecedentes históricos. Perfecto, gracias. Ahora, ahí lo único que yo te diría, tienes que tener la fidelidad o datos fidedignos, digamos, tener la confiabilidad de la generación de los datos. O sea, ahí hay que confiar plenamente que el autómata que hizo los registros está debidamente calibrado, fue debidamente, cuando se le programó, fue debidamente programado. O sea, que el autómata funcionó de acuerdo a las reglas que tú le indicaste, y las reglas fueron siempre las mismas para ese producto. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que garantizar la confiabilidad de la muestra, de los datos, como garantizando que lo que se hizo a priori de la toma de datos fue lo correcto, fue lo que se hace siempre. Eso es lo único que tú tienes que establecer para generar, decir que esa muestra o ese estudio que tú hiciste tiene confiabilidad estadística. Acuérdate que hay un concepto que se llama confiabilidad estadística. Mientras más variables tengas, tú tienes más grados de libertad. Cuando tú tienes grados de libertad y hablas de confiabilidad estadística, si tú, no sé, tienes 10 grados de libertad para efecto del análisis, y tú le restas el n-1 para un determinado cálculo, un límite, te va a quedar, no es lo mismo 10 dividido por 10, es 1, que 10 dividido por 9, que es mayor que 1. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú le metes menos grados de libertad, o si tú tienes 3 grados de libertad y le descuentas 1, te queda 2, y 10 dividido por 2, 5. ¿Te fijas? O sea, mientras menos libertad tienes, significa que el proceso está más centrado. Tú lo tienes tan controlado que el viejo no se puede ni mover. Eso se llama grado de libertad. Mientras más grados de libertad tú le pones a las cosas, ¿te fijas? A lo máximo que puede aspirar es al 1. Y un CP igual 1. Ahí se me ocurría una confusión, porque cuando dijiste eso, digamos, ya, lo vamos a acotar, voy a sacar una muestra de 1 hora, de 5 a 6, en tal línea, bajo estas condiciones. ¿Sí? Yo esta muestra la tengo que sacar si es que tengo instalado algún inspector, ¿tengo que apagar el inspector? Porque es un defecto que me lo va a estar eliminando, pues no lo voy a sacar, yo no lo voy a encontrar. O se podría tomar la mesa de rechazo, que básicamente sería el descarte, lo defectuoso. A ver. Tranquilo.
Ya entendí la pregunta. Si voy a controlar entre las 5 y las 6 con un autómata, si el autómata no detectó la variable que yo quiero controlar, significa o que el autómata no está programado para eso, o que efectivamente no existe esa variable. O sea, P' o fracción defectuosa 0. Si tú apagas el autómata y vas a controlar tú visualmente como persona, y tú vas a ir sacando las muestras, las vas a llevar al laboratorio y vas a hacer un control, y vas a encontrar dentro de ese control que tú estás haciendo de una manera distinta al autómata, en el laboratorio, bajo condiciones de laboratorio, y detectas defectos que el autómata no está detectando, bueno, ahí no es comparable con el autómata apagado versus el control humano. Si te diste cuenta, son dos elementos distintos, porque tú estás discrecionalmente buscando un defecto. Tú hiciste, cuando cejaste la población y dejaste fuera el autómata, y tú dices, yo voy a buscar yo los defectos, no debieses encontrar ninguno. Ninguno. Si es que el proceso está siendo controlado por el autómata y él no encontraba ninguno, tú no debieses encontrar ninguno. Y tú estás dándole confiabilidad y fiabilidad al autómata. Eso es lo que se conoce como la confiabilidad de proceso. Cuando yo tengo un sistema mecánico o automático o de inteligencia artificial controlando, yo lo apago y controlo yo, y si al controlar yo no encuentro ningún defectuoso, significa que el autómata está trabajando bien. Si yo encuentro que hay defectuoso que el autómata no está controlando, yo debo hacer una muestra de contrastación. ¿Qué significa eso? El autómata trabajó la hora antes y yo debo tomar elementos de la hora anterior, donde trabajó el autómata, y dejarla como contramuestra. Sacar mis muestras y controlarlas. Si encuentro defectos en mis muestras, las mías, yo debo tomar las muestras que sacó el autómata o durante la hora que el autómata trabajó, segregar esa hora y sacar muestras de ahí y contrastarlas con la mía. Si en esa hora que el autómata estaba funcionando, tú encontrás los mismos defectos que tú tienes, entonces el autómata está definitivamente mal calibrado. ¿Te fijas? Ahí tú puedes decir, el autómata, la confiabilidad que tengo en esta máquina tiende a 0 porque en realidad no detecta lo que yo necesito que detecte. O el autómata está malo, o el autómata no sirve, o el autómata no va a controlar nunca eso porque nunca lo han programado para eso. ¿Te fijas? Pero ahí tú tienes que tener una muestra de contrastación, ¿no? Porque si tú quieres establecer la confiabilidad del mecanismo de control, tienes que sacar una cantidad que el autómata haya controlado y contrastarla con la muestra que tú sacaste, tú individualmente, tú sacaste y tú controlaste, para ver por contrastación si tus datos obtenidos en la muestra que sacaste del autómata son iguales. O sea, si en la muestra del autómata que él no detectó, tú detectaste los mismos defectos que hay en la muestra que tú sacaste. Eso se llama dosimación por significancia. O sea, tú le estás dando significado a lo que estás haciendo en virtud de que tú estás buscando, estás controlando al autómata. Si es que lo entendí bien, a lo que tú me preguntaste, después lo entendí totalmente. Me equivoqué totalmente en la respuesta que te di, porque te entendí mal. Pero entendí que a mí me pasa con una máquina que yo tengo. A mí me pasa con una máquina que yo tengo en que me hace soldadura y que la inteligencia artificial de la máquina me indica la linealidad de la perfección del aporte de material. Y yo saco la máquina y tomo una muestra y le hago tintas penetrantes. Yo le hago tintas. Y resulta que con mis tintas penetrantes, yo lo que estoy controlando es lo que yo quiero controlar. Si yo quiero controlar a la máquina, tengo que irme antes lo que la máquina controló
y hacer lo mismo con lo que la máquina controló y decir, ya, yo no encontré defecto y la máquina tampoco encontró defecto, por tanto la máquina está buena. Eso es darle significancia a la máquina. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el proceso que yo te nombro con el proceso que tú indicas? Que a lo mejor si yo le hago metalografía y tomo lo que el autómata me dice que está bueno, y tomo una probeta mía y la llevo a que le hagan una radiografía, a lo mejor el autómata, su nivel de discreción es mucho mejor que el mío, él lo que encuentra bueno porque realmente está bueno, o puedo decir, mira, yo encontré una falla, el tipo este no encuentra nunca falla, y cuando me hacen la metalografía, lo que el autómata me indica en realidad está mal. Ahí yo voy a tener que entrar a calibrarlo, o mi nivel de confianza va a bajar. Nosotros teníamos un defecto, yo no quiero decir con esto que a ustedes les pase, pero cuando en línea el nivel de problema empezaba a exceder los límites que uno podía aceptar, en el caso de los vinos, la mayoría de las botellas son botellas nuevas. No hay un reproceso de botellas como en las gaseosas, que el envase es retornable, tú lo lavas, pero tú no sabes qué le pusieron a ese envase, entonces tú tienes que hacerle una serie de pruebas adicionales para decir que ese envase, sí, estoy grabando aún. ¿Por qué quieres que no grabe? Si ese envase fue utilizado, no sé, con un producto ajeno al agua, el detector de olores debiese indicar, antes de que la botella sea llenada, que, no sé, porque la usaron como envase de parafina, de petróleo, de leche, no sé, pues si alguien orinó en la botella, lo que sea. Debiese detectarlo el detector de olores y dejarla fuera. Pero si el detector de olores está detectando problemas en botellas que tú sabes que son buenas, que vienen de fábrica, a lo mejor lo que está detectando la máquina efectivamente existe. La botella es nueva, pero la botella se produjo de una determinada manera, puede tener trazas de aceite, puede tener un montón de cosas que la máquina, el olfato de uno no lo detecta, y si uno se sesga a que son botellas nuevas y no le hace nada, entonces bueno, ni siquiera las lava, o si las lava más rápido, entonces las mete para un enjuague en realidad. A lo mejor la máquina a la hora no es capaz de, o con menos detergente, ¿para qué va a gastar detergente no sé, pues en vez de echarle al 4% se lo echa al 0,5%, porque son botellas nuevas, ¿para qué vaya a lavar botellas nuevas? O sea, hay un ahorro de costo, qué sé yo, pero la máquina que le pega por olor descarta, empieza a descartar, si no, ahora esta botella no puede estar mala, es nueva. Entonces tú apagáis la maquinita, y la hacís pasar sin la máquina de control. Entonces, bueno, esas cosas, uno no está ajeno a que ocurran, ¿ya? Ahora, si son botellas que vienen de reutilización, base retornable, y la máquina está tirando para el lado una botella, uno ni siquiera se preocupa si la botella está buena o está mala, uno mismo la toma y la quiebra, o va por la línea a vidrio roto, digamos, para mandársela de vuelta al fabricante de botellas. Pero, o sea, las variables de procesos operacionales como el que estamos hablando, que es embotellado o envasado, es multifactorial. Profe, una consulta rapidita, bueno, pues ya sé que estamos ya, bueno, sobre la hora, ¿no? Bueno, hablamos de capacidad de proceso y que la capacidad de proceso voy a medir, digamos, cada subproceso básicamente de una máquina, ¿no? Pongámonos básicamente, o situémonos en el etiquetado. Yo puedo tener varios defectos etiquetados. Pudiera ser uno etiqueta ladeada, pudiera ser uno etiqueta más alta, pudiera ser otro etiqueta
básicamente RODA, que es el tema de la junta de las etiquetas, ¿no? A los extremos de la botella. Entonces, básicamente pudiéramos, ok, o sea, entendiendo que son subprocesos de una misma máquina o de un proceso general, ¿cómo pudiéramos interrelacionar todos esos, digamos, esos defectos o esos subprocesos básicamente en uno genérico, ¿no? La consulta. Yo pudiera decir, bueno, en base a la altura de etiquetado, mi CP es 1, ¿no? En base a mi traslación de etiqueta, mi CP es 0,9. ¿Cómo pudiera yo interrelacionar todos esos, digamos, defectos o esas variables para entender digamos, el CP Sí, de mi te máquina entiendo, general? Es te decir, entiendo, de la etiqueta. te entiendo, te entiendo. Lo que tú describes eh, en muestreo o en capacidad de proceso se llama iteración por ítems. ¿Ya? Porque lo que tú dijiste son 3 ítems distintos. ¿Ya? Cuando tú hablas de la altura de la etiqueta, eso es una variable distinta de cuando la etiqueta se junta. ¿Te fijas? O sea, son ítems distintos. Ítems distintos. Si tú quieres establecer cuál es la capacidad del proceso incorporando todas esas variables, lo que tienes que determinar o identificar claramente es si la aparición de ese defecto es totalmente independiente de los otros. Eso es lo que tienes que establecer. ¿Sí? Es decir, la etiqueta te sale doblada o torcida, va a depender de qué. De que ese mismo paquete de etiqueta, aparte de doblada y torcida, te salen traslapadas, te salen más arriba, más abajo. Entonces tú tienes que decir, ¿por qué en este minuto este paquete de etiqueta me está dando todos los problemas que me puede dar? Entonces yo te diría, mira, toma ese paquete de etiqueta, llévalo al laboratorio y lo más probable es que tengas sobrepeso en la etiqueta o tengas, no sé, un mal corte en la etiqueta, porque ya no es el proceso. ¿Me fijas? O sea, la consecución de defectos en un mismo instante, la probabilidad de eso es Es que cero. no lo menciono necesariamente en el mismo instante, sino es como decir, o sea, sería estadísticamente correcto decir el CP de mi proceso de etiquetado, el cual engloba Sí, toda sí, esta serie de sí, sí, digamos, de subprocesos o subdefectos, es tanto. sí, ¿Y sí. cómo sería? O sea, Bueno, sí, entendiendo los subprocesos, sí, uno, del otro 0,5, del otro. si estableciste la independencia, hay un elemento que se llama la covarianza o la interrelación entre los sigmas. Si tú haces una interrelación entre los sigmas, ya tú vas a sacar un sigma único. Al tener un sigma único y tener los límites que tú necesitas, ¿te fijas? Tú vas a poder establecer una capacidad de proceso genérico. Porque O sea que básicamente tendríamos que ir de menos a más, de un subproceso, llegar hasta un proceso mayor y básicamente pudiéramos llegar hasta decir, bueno, el CP de mi línea es tanto. sí, podría ser. Sería Sí. teóricamente viable. Eso es absolutamente teórico, sí. Sí, eso es lo que te iba a indicar. Eso es teórico, porque la variabilidad te la da el proceso, no te la da la teoría. O sea, tú no podrías estimar a priori una teoría, porque sería como una teoría lineal. Porque imagínate que fuera una teoría creciente. O sea, tú podrías decir que el próximo mes tu variabilidad va a estar por las nubes, o decreciente, que nunca va a tener variabilidad. Porque eso no es posible. Ahora, es teórico, es, por así decirlo, hijo de la foto que tú tomaste una foto en un minuto y la variabilidad del proceso es válido para la foto en ese minuto. Es decir, tu capacidad de proceso este mes, que ya terminó, julio, que va a tener otras temperaturas, que va a tener otras humedades, que va a tener otras cosas, a lo mejor, si yo logro establecer cómo es la mecánica de lo que ocurre en julio, a lo mejor tú lo único que podrías decir, si haces análisis de 5 julios en 5 años distintos y el comportamiento de esos julios es muy parecido, tú podrías decir, bueno, espero para el próximo julio, si vamos a estar haciendo lo mismo, estas características de comportamiento. O sea, ese es un predictor. O
sea, eso es lo que busca la estadística, busca que el lenguaje de los datos te permita de alguna forma entender lo que está pasando. Porque si entiendo lo que está pasando, puedo, de alguna forma, muy teórica, pero de alguna forma, predecir lo que va a pasar. Es como el viejo del tiempo. O sea, el viejo del tiempo ve todas las variables de los satélites, ve las presiones, la temperatura del agua del mar, ve todo eso. Tú dices, ya, el domingo va a llover. Pero no es porque el viejo sea brujo, sea mago, no, pues el viejo está leyendo datos. Y él dice, con una probabilidad van a haber precipitación. Pero está viendo máquinas que le están dando tamaño a la nube, cantidad de evaporación del agua de mar, la velocidad de los vientos, la temperatura del Ártico, la temperatura del Antártico, la temperatura de las corrientes, la salinidad del agua. Raya para la suma, esa nube trae, no sé, 2 toneladas de agua. Cuando las nubes traen 2 toneladas de agua y entra a una presión inferior a 980 milibares, va a caer 1 tonelada de agua. Física. Va a llover. Física. El viejo no está inventando nada, está leyendo datos. Lo que no sabe es si esa tonelada de agua va a caer en 10 minutos, en 10 horas, porque ya no depende de él. Él sabe que van a caer 10 toneladas. ¿Van a caer en Chile o en Argentina? Va a depender de la velocidad de los vientos. Van a chocar las nubes contra la cordillera y en vez de caer agua va a caer nieve. Eso él no lo puede definir. Pero que va a caer agua, va a caer agua. Entonces, eso es lo que pero, a ver, yo estaba escuchando el tema y también tenía algo similar a lo que preguntó Vilacio. Y veo que él, por ejemplo, está viéndolo en una máquina, ¿ya? Pero yo lo estaba viendo a Conchitoro, digamos. No sé, Plantapir, 7 líneas. 7 líneas que todo hacen lo mismo, digamos, en el sentido de los procesos. Llenado, taponado, capsulado, etiquetado, embalado, qué sé yo. X procesos. Y además tenemos otra planta más. Son 2 plantas, de envasado y que hacen todos estos procesos. Entonces, ¿cómo yo determino, ya que estamos hablando del etiquetado, la calidad del proceso de etiquetado para presentarlo a mis clientes, al que yo le vendo al mundo vino etiquetado? Y esta es la calidad de mi etiquetado y de mis otros procesos. ¿Cómo yo relaciono todos estos procesos de Pirque y de la otra planta en una sola información para entregársela a los clientes? Bueno, ahí... No la línea, considerando la línea, las 2 plantas. ¿Cómo? Porque yo no voy a poder decir, mira, el producto, por ejemplo, el producto casillero yo lo saco en la línea 1, línea 3, línea 2 de Pirque y además la línea de mis clientes, al que le vendo casillero, la calidad de etiquetado. ¿Cómo podemos llegar a establecer eso? O sea, de que se puede llegar a establecer, se puede llegar a establecer. Ahora, que se pueda mantener o que se vaya a mantener en el tiempo y que sea una variable técnica de venta, válido para eso, o que tenga valor legal, no lo sé. ¿Ya? No lo sé. Pero en el sentido, por ejemplo, pero déjame dar... Me reclaman, oye, me llegó este defecto, me llegó este otro defecto, pero es que esta es la calidad que yo te vendo, es mi producto, es mi capacidad del proceso de etiquetado. Y me reclama igual. Bueno, a ver. Hay dos formas de evitar ese grado de insatisfacción en el cliente. Esas 2 formas de evitar esa insatisfacción del cliente, una es conocer lo que tú acabas de indicar. Esta es mi capacidad, yo la tengo estudiada y esta es mi capacidad. O sea, 2 de 100 etiquetas o 2 botellas de 1.000.000 de botellas van a tener problemas. Eso yo te lo doy firmado. Yo estudié mi proceso y ese es mi proceso. 2 de 1.000.000. Para que el hombre no
te reclame, él tiene que entender que lo que tú le estás entregando es una probabilidad de ocurrencia que tiene lo que vimos nosotros hoy día, que es la calidad de poder proporcionarle a un cliente el riesgo que tú tienes. O sea, calidad del riesgo promedio. ¿Te fijas? O sea, asegurarle el riesgo. Ese es el riesgo el que tiene. No va a tener más. Ese es el riesgo. Ese es mi riesgo. Ese es su riesgo. Ahora, si el cliente entiende, porque a lo mejor no entiende lo que tú le estás indicando cuando le hablas de la QL, hay un elemento que es más difícil, pero usted podría, yo no estoy en su zapato, pero usted podría, o su departamento de venta, o su departamento de comercio internacional, debería, o podría ser una solución, invitar a su cliente, o a este principal cliente, y decirle, mira, nosotros medimos la capacidad del proceso, o medimos la calidad de lo que hacemos de esta forma. Esto es lo que nosotros hacemos. Estos son estadísticas. No es una ciencia exacta, como son las matemáticas, pero son matemáticas aplicadas en un concepto llamado estadística, por lo tanto se acercan bastante a ser exactas. Y lo que yo estoy obteniendo aquí es algo que hemos monitoreado durante todos los días, todas las semanas, todos los meses, durante varios años, y hemos llegado a la conclusión de que nuestra capacidad de proceso para el embotellado, el capsulado, el etiquetado, lo que sea, el encajado, lo que tú quieras, se comporta de esta forma. Por tanto, yo puedo dar fe, o puedo, de alguna manera, indicarte a ti que mi capacidad de proceso, o mi AQL determinado, es tanto porcentaje defectuoso en ese lote de producción. No te puedo asegurar el 100%, porque es imposible darte esa confianza. Pero, excepto, obviamente, que sea una producción casi artesanal y a mano, en donde todas las variables yo las puedo controlar, pero eso obviamente va a tener otro precio. Pero si yo estoy hablando de un concepto, sí, vaya nomás, vaya, si tiene que retirarse, vaya. Sí. Ya son las 5:15, sí. Hace rato que se terminó. Entonces, si usted tiene que revisar eso, ¿ya? Ahí las variables es que el cliente entienda lo que usted hace. Y ahí la única forma en que yo lo hago, por lo menos yo lo hago, mi experiencia, es invitar a mi cliente a que conozca mi proceso, lo conozca y entienda y se dé cuenta de que yo no puedo garantizar que todo esté bien, que todo sale bien, en todo minuto, en todo el proceso. Pero sí le puedo garantizar que bajo los controles que yo tengo, con mis controles establecidos, puedo garantizar un cierto nivel de calidad. Eso se llama nivel de calidad de aceptación. Nivel de calidad. Un cierto nivel de calidad. Ni siquiera hablo de grado de calidad, sino que nivel de calidad. Porque puede del 1 al 10. No es un grado, es un nivel de calidad. Porque cuando uno habla de grado, eso es percepción. Calor, ¿ya? 30 grados. Pero hay gente que con 30 grados se muere, mucho calor. Hay gente que con 30 grados no le pasa nada. Dice, no, está bien, normal. Entonces, saco la percepción de lado y me dedico a medir simplemente. Medir lo que sea medible. Y en base a lo que es medible y que yo puedo decirle a mi cliente, si usted quiere, puede hacer estos mismos controles y hágalos en su bodega o en su país o donde sea, y va a llegar a los mismos resultados. Eso es lo que te puedo decir. No. Difícil, otra cosa. Yo, lamentablemente, chiquillo, tengo que dejarlo porque estoy aquí 15 minutos retrasados con Argentina, que tengo que conectarme con la Universidad de Mendoza, con una clase. Profe. Gracias. Gracias. Profe,